A mediados de 2018, yo tenía 23 años y había conducido hasta Vermont para visitar a mi familia y pasar unas semanas con ellos. Aprovechando la visita, también quería salir a acampar, ya que la casa de mis padres estaba justo al borde de las montañas Apalaches. Cuando vivía con ellos, solía salir todo el tiempo, pero desde que me mudé, no había tenido la oportunidad de acampar, ni siquiera de hacer senderismo. Había un lugar específico que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Justo antes de mudarme, encontré un sendero en un foro para exploradores de estructuras abandonadas, y desde entonces había querido visitarlo. Se decía que ese sendero llevaba hasta un antiguo albergue perdido en medio del bosque. Así que un lunes por la mañana me dirigí hacia allá. Aparqué a un lado del camino, ya que el sendero no estaba señalizado ni nada por el estilo. Era evidente que se trataba de un camino improvisado por otros curiosos como yo, deseosos de explorar el albergue abandonado. Estaba muy cubierto por la vegetación, lo que indicaba que hacía tiempo que nadie pasaba por allí. La caminata me tomó un poco menos de 2 horas. Aunque el terreno era mayormente plano, el trayecto fue difícil por la cantidad de maleza y arbustos que invadían el sendero. Aún así, llegué. Mi plan era acampar dentro del albergue, ¿por qué no? Pero llevé una tienda de campaña por si acaso el lugar estaba en ruinas, y qué bueno que lo hice, porque desde fuera ya era evidente que no era seguro pasar la noche allí. Gran parte del techo se había derrumbado, y los troncos que formaban la estructura estaban cubiertos de enredaderas gruesas y moho. La puerta principal estaba completamente abierta, así que asomé la cabeza con cuidado para echar un vistazo. El olor era terrible, y todo en el interior estaba podrido o destruido. No había mucho que explorar. Al fondo del pasillo principal vi una puerta que parecía intacta, y me acerqué un poco, pero el suelo estaba en muy mal estado, así que no quise arriesgarme más. Me di la vuelta y salí de allí. No tenía ningún otro plan para ese día, y el sol ya empezaba a ocultarse, así que comencé a buscar un lugar adecuado para instalar mi tienda. No había muchas opciones, así que caminé unos 60 metros desde el albergue y despejé una pequeña área donde poder montar el campamento. A medida que anochecía, la oscuridad fue envolviendo poco a poco el albergue hasta que dejó de ser visible por completo. Los sonidos del bosque se transformaron en el canto de los grillos y el crujido cálido de la pequeña fogata que había encendido. Quería ver las estrellas, pero los árboles eran demasiado altos y bloqueaban casi toda la vista. Además, el cielo estaba parcialmente nublado. Así que me limité a sentarme, lanzar ramitas al fuego y dejar que la mente vagara. Hasta que escuché algo. No sé cómo describirlo con exactitud, pero fue un sonido bastante fuerte, como madera crujiendo o doblándose. Aunque ya no podía ver el albergue, el sonido venía justo de esa dirección. Solo duró unos segundos, pero me recorrió un escalofrío. Tal vez solo era la madera vieja cediendo al viento, o tal vez no. Me quedé en silencio, escuchando durante al menos 30 minutos. No volvió a sonar nada. Solo había pasado 1 hora desde que cayó la noche, pero sabía que si no iba a revisar ahora, no podría dormir después. Así que decidí acercarme mientras aún era relativamente temprano. Eché unos palos más al fuego para no tener que reiniciarlo al volver. Tomé mi linterna LED y caminé en dirección al albergue. En menos de 1 minuto, la estructura apareció débilmente iluminada. Era tan inquietante como esperaba. Me acerqué con cautela, pasando frente a varias ventanas destrozadas mientras apuntaba la linterna hacia el interior. A pesar de la luz, todo seguía muy oscuro. Sentía que apenas podía ver algo. Cuando llegué a la puerta, me llevé un susto. Estaba cerrada. Yo mismo la había dejado abierta menos de 2 horas antes. Entonces noté algo más. Había marcas de arañazos por toda la superficie, como si fueran de uñas o de un cuchillo.
No las había visto antes, así que no sabía si ya estaban ahí o si eran recientes. Tal vez ese fue el sonido que escuché. Dudé un momento, sin saber si debía intentar abrirla o simplemente irme. Pero no importó, porque cuando finalmente decidí abrirla, no pude. Sentí como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. Me invadió una sensación de incomodidad profunda. Retrocedí lentamente y regresé apresuradamente al campamento. Sin embargo, al llegar al bosque, noté que algo andaba mal. Aparte de la luz de mi linterna, no había ni rastro de la fogata. Me apresuré, esperando estar yendo en la dirección correcta. Por suerte, estaba en lo cierto, y un minuto después llegué de nuevo a mi tienda. Una columna de humo se elevaba sobre lo que quedaba de la fogata, como si alguien la hubiera apagado de golpe mientras aún ardía. Me quedé de pie, observando a mi alrededor, levantando la linterna para intentar ver algo entre los árboles. «¿Hola? ¿Quién anda ahí?» Nadie respondió. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que solo eran 2 horas de caminata hasta mi auto, así que decidí empacar rápido y marcharme. Desarmé la tienda y mientras metía lo poco que quedaba en la mochila, escuché algo. Me detuve. Levanté la linterna. Nada. Sonaba como risa. Una risa baja, como si una sola persona se estuviera riendo suavemente para sí misma, oculta entre los árboles. No era el tipo de risa alegre entre amigos, sino algo enfermizo, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad y estuviera completamente fuera de sí. Me apuré, dejando cosas atrás, y corrí hasta el sendero. Con mi linterna barata me costaba seguir el camino, pero hice lo mejor que pude. Varias veces me detuve, convencido de haber oído esa risa nuevamente, temiendo estar siendo seguido. Pero quien fuera que me acechaba se camuflaba perfectamente con la oscuridad. Nunca logré verlo. Finalmente llegué al camino, subí a mi auto y me alejé. Hoy, 7 años después, sigo recordando esa noche como la experiencia más aterradora y perturbadora de mi vida. No creo que nadie pueda comprender del todo la sensación de impotencia que sentí estando solo, en medio del bosque, de noche, siendo acechado por alguien que claramente estaba trastornado. Tal vez esa persona vivía en el albergue abandonado, no lo sé, pero por todo lo que vi y sentí esa noche, estoy seguro de que nadie debería volver allí para averiguarlo. Esto ocurrió el verano pasado. Yo estaba haciendo senderismo con mochila, dirigiéndome a un pequeño sitio de campamento junto a mi perro Rocky. Él es un pastor australiano, de tamaño mediano, muy inteligente y siempre me acompaña a donde vaya. Le encanta correr libremente y recorrer los senderos del bosque. El lugar al que nos dirigíamos era uno que ya había visitado 3 o 4 veces antes. Me encantaba porque era aislado, sin presencia de otras personas, lo que permitía que Rocky pudiera andar suelto y disfrutar sin restricciones. El campamento quedaba a unas 8 horas de caminata, así que cuando llegamos faltaba apenas 1 o 2 horas para el atardecer. El sitio en sí no era nada especial ni pintoresco. Era simplemente un pequeño claro rodeado completamente de árboles, pero lo encontraba tranquilo, agradable para pasar el rato y seguro para dejar a Rocky explorar sin perderlo de vista. Dejé mi mochila en el suelo y comencé a instalar todo. Como era habitual, Rocky hizo su patrullaje habitual alrededor del campamento. Lo vi olfateando aquí y allá, adentrándose un poco entre los árboles, mientras yo me enfocaba en armar la tienda y acomodar nuestras cosas dentro. Unos 15 minutos después de llegar, Rocky regresó al campamento, pero venía actuando de forma extraña. Llevaba la cola baja y vino directo hacia mí. Luego se giró y se quedó mirando fijamente hacia la dirección de donde había venido. Era raro verlo así.
Normalmente solo se comportaba de esa manera cuando había tormentas eléctricas u otras cosas que le daban miedo. Me puse de pie y miré hacia el bosque, pero no vi nada. Revisé a Rocky para asegurarme de que no se hubiera lastimado o pisado algo, pero estaba perfectamente bien, solo ansioso por alguna razón desconocida. Fue una sensación inquietante, especialmente tratándose de un perro tan inteligente y seguro como él. Seguí alerta mientras terminaba de instalar el campamento y encender la fogata. Durante todo ese tiempo, Rocky no se separó de mi lado. No exploró ni se alejó, solo me seguía y mantenía la mirada fija en el bosque. Debo decir que cada vez que yo también miraba hacia los árboles, sentía una extraña incomodidad, como si algo o alguien me estuviera observando. Intenté ignorarlo, pensando que la actitud de Rocky era lo que me estaba poniendo nervioso, pero esa sensación nunca desapareció del todo. Logré encender la fogata justo cuando el sol terminó de ocultarse detrás de las copas de los árboles, sumiendo el bosque en una sombra densa. Todo estaba en silencio, como siempre, pero esta vez no me sentía tan tranquilo como de costumbre. Supuse que era por la actitud de Rocky y esperaba que al día siguiente las cosas volvieran a la normalidad. Esa noche simplemente me quedé junto al fuego con Rocky a mi lado, escuchando los sonidos del bosque. Pero aproximadamente una hora después de la puesta del sol, Rocky levantó la cabeza de golpe y se quedó completamente inmóvil. Observaba con ansiedad hacia los árboles, con las orejas en alto y la cola entre las patas. Miré hacia donde él miraba, pero la oscuridad era tan densa que no se podía ver más allá de 10 metros. Entonces comenzó a gemir suavemente, sin apartar la vista de ese punto entre los árboles. Confiando en su instinto, tomé mi linterna y apunté hacia allí. No veía nada, pero me adentré un poco más en esa dirección. Rocky me seguía muy de cerca. No quería alejarme demasiado del fuego, así que caminé unos 15 metros y me detuve. No había nada a la vista. Regresamos al campamento y nos sentamos. Aunque no vi nada, sabía que Rocky no reaccionaría así sin motivo. Lo más probable, o al menos eso quise creer, era que se tratara de algún animal cruzando por la zona. No estábamos en territorio de osos, pero de todas formas llevaba conmigo un aerosol antiosos, que funcionaría con cualquier criatura, así que no estaba demasiado preocupado por nuestra seguridad. Rocky se mantuvo en estado de alerta toda la noche, aunque ya no tuvo más sobresaltos. Un par de horas después, nos metimos en la tienda a dormir. Podía notar que Rocky estaba agotado, probablemente por toda la tensión que había acumulado. Me alegró verlo cerrar los ojos y quedarse dormido en menos de 15 minutos. Yo también me dormí poco después. Puede sonar extraño, pero esa noche tuve un sueño muy vívido. Estaba caminando solo por el bosque, de noche. No había sendero, ni Rocky estaba conmigo. Solo caminaba entre los árboles, sin rumbo. En medio de ese sueño, comencé a escuchar un sonido agudo, repetitivo, como un pitido que se intensificaba cada vez más, hasta que desperté de golpe. Rocky me estaba empujando la cara con el hocico y gimoteando en mi oído. Era el mismo sonido agudo que había escuchado en el sueño, lo que me hizo darme cuenta de inmediato que llevaba un rato intentando despertarme. Me incorporé rápidamente, tomé mi linterna y, con los nervios a flor de piel, abrí la tienda y salí para inspeccionar los alrededores. Encendí la linterna, preparado para explorar el área, pero en cuanto la luz se encendió, iluminó a una persona parada justo frente a mí, a unos 3 metros de distancia. Vestía completamente de negro, con una sudadera con capucha que le cubría parcialmente el rostro. Solo se le veía la barba descuidada. De inmediato noté un reflejo en su mano. Era la hoja de un cuchillo pequeño, brillando bajo la luz. En ese momento me paralicé. Fue como si mi cuerpo entero entrara en shock. El hombre también se quedó quieto un segundo, pero luego dio un paso hacia mí. Y entonces Rocky empezó a gruñir. Hasta ese momento,
Ni siquiera me había percatado de que él también había salido de la tienda y estaba a mi lado. Su reacción hizo que el hombre dudara, dándome el tiempo suficiente para reaccionar. Me lancé hacia la tienda y agarré el aerosol antiosos. Cuando volví a incorporarme, Rocky estaba ladrando con agresividad, moviéndose de un lado a otro, interponiéndose entre el hombre y yo. El sujeto no dio ningún paso más. Se quedó allí un instante, luego se giró y salió corriendo hacia el bosque. Afortunadamente, Rocky no lo siguió. Comencé a desmontar todo el campamento de inmediato, mientras él mantenía la cabeza en alto y patrullaba la zona, girando en círculos como si estuviera custodiando el lugar. Una vez que recogimos todo, comenzamos el camino de regreso por el sendero. Y sinceramente, aunque aún tenía la adrenalina corriendo por mi cuerpo durante toda la caminata de vuelta, no sentí verdadero miedo. Sabía que Rocky había manejado la situación perfectamente. Regresamos sanos y salvos. Hice lo que pude para reportar el incidente, pero por la ubicación remota, creo que nunca se investigó realmente. Desde entonces, he ido de campamento varias veces más, y Rocky volvió a su comportamiento habitual, feliz, curioso, explorando los bosques como siempre. Al menos ahora sé que, si él no confía en algo, lo mejor es hacerle caso y marcharnos de inmediato. Estaba haciendo senderismo hacia un mirador bastante conocido, ubicado justo fuera del Parque Nacional Glacier en Montana. No ofrecía vistas tan impresionantes como las del parque en sí, pero era un sendero normal, sin restricciones ni reglas, lo que lo hacía bastante accesible. Además, era justo antes del invierno, una época considerada fuera de temporada para la mayoría de los excursionistas y campistas, lo que significaba que no habría nadie más por la zona. A mí no me molestaba el frío, así que disfruté tener el sendero y el mirador solo para mí. Terminé de subir alrededor de las 5:30 de la tarde, tras casi 6 horas de caminata. En la cima de la montaña había un claro amplio cubierto de pasto, con varios círculos de piedra para hacer fogatas y montar campamento. Un poco más arriba había un saliente rocoso desde donde se podía ver todo el valle, montañas, bosque, y si el cielo estaba lo suficientemente despejado, incluso podía distinguirse el Parque Nacional Glacier a lo lejos. Como era de esperarse, no había nadie más en el campamento ni en el mirador. Instalé mis cosas junto al círculo de piedras más cercano al borde y preparé una cena rápida. Luego fui a sentarme al borde del acantilado para ver la puesta del sol. Debo decir que había una caída considerable desde el mirador, lo cual resultaba algo intimidante al principio, pero la vista del sol descendiendo entre las montañas me hizo olvidarlo por completo. Me quedé allí sentado unos 30 minutos, contemplando el paisaje hasta que el sol desapareció por el horizonte y cayó la noche. Me sentía tranquilo. Me levanté y me giré para regresar al campamento, pero casi salté del susto al ver a un hombre de pie entre los arbustos, justo detrás de mí, cerca del límite del bosque. Me miraba fijamente. Y lo más inquietante fue que, en cuanto lo vi, simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. No pude distinguirlo muy bien porque ya estaba bastante oscuro y estaba medio oculto por los arbustos, pero algo que me llamó la atención fue que no llevaba mochila. Supuse que habría llegado después que yo y ya había montado su campamento en otro punto del claro. Desde donde yo estaba, en el mirador, solo se alcanzaba a ver mi propio campamento, así que no tenía buena visión del resto del área. Sin embargo, al acercarme, seguía sin ver ningún otro equipo ni rastro de otra persona. Además, el hombre no se dirigió hacia la zona de campamento, sino que se internó en el bosque en dirección opuesta. Me pareció muy extraño, pero decidí continuar con mi noche. Eché unos palos secos en el círculo de piedra, encendí una fogata y me senté en mi pequeña silla plegable a contemplar el fuego. No tenía un plan específico para ese viaje, solo quería estar allí, relajarme y disfrutar del bosque durante todo el día y la noche. Así que eso fue lo que intenté hacer.
Pasaron varias horas. Creo que ya eran como las 11 de la noche cuando escuché pasos al frente, dentro del bosque. Por supuesto, no veía nada, pero el sonido era muy parecido al de pasos humanos, uno tras otro, no muy lejos de mí. Poco después de oírlos, llamé en voz alta preguntando si había alguien ahí. Los pasos se detuvieron por un momento, como si dudaran, y luego continuaron, pero no obtuve ninguna respuesta. A pesar de sonar exactamente como pasos humanos, sin ver nada y sin nadie respondiendo, quise creer que era algún animal, tal vez un ciervo. Sin embargo, también resultaba ilógico que alguien estuviera caminando por ahí a esa hora sin decir una sola palabra. Finalmente, los pasos se desvanecieron y desaparecieron. Pasó otra hora. Yo seguía junto a la fogata. Pensé que no me había asustado demasiado, pero evidentemente sí lo había hecho, porque seguía totalmente despierto. Ya era pasada la medianoche y ni siquiera tenía sueño. Después de un rato, supe que no iba a dormir pronto. Estuve parado allí tal vez un minuto, cuando de pronto escuché varias ramas quebrándose detrás de mí y un arbusto agitándose con fuerza. Me giré de inmediato, y allí estaba el mismo hombre de antes, pero esta vez no se fue. Cruzó el arbusto y comenzó a acercarse rápidamente al mirador. Comencé a preguntarle qué hacía allí, pero él hablaba por encima de mí con una sonrisa fingida y perturbadora. Murmuraba cosas sin sentido, sin responder nada de lo que yo decía, ni reconocer mis palabras. La forma en que se acercaba era escalofriante. Intenté apartarme, pero él se adelantó rápidamente para bloquearme el paso. En ese momento entendí, de golpe, lo que estaba por suceder. Extendió los brazos y se lanzó hacia mí, tratando de empujarme por el borde del acantilado. Gracias a Dios estaba preparado. Tenía los pies firmes y además era más corpulento que él. Lo empujé hacia atrás con fuerza y retrocedí alejándome del borde mientras él perdía el equilibrio. Traté de correr de regreso al campamento, pero me alcanzó rápidamente. Esta vez no escondía sus intenciones. Su rostro reflejaba una ira profunda, pura rabia. Sinceramente, no puedo imaginar cuán afortunado fui de que no llevaba ningún tipo de arma, porque no habría dudado en usarla. Tuvimos un forcejeo que duró tal vez 30 segundos, y aunque él luchaba con determinación, yo tenía la ventaja. Era bastante delgado, como si llevara días sin comer, pero parecía dispuesto a todo con tal de derribarme. Después de varios intentos fallidos, finalmente desistió y huyó hacia el bosque. No lo perseguí ni intenté detenerlo. Allí, en medio de la nada, no valía la pena el riesgo. Recogí todas mis cosas, me puse la linterna frontal y abandoné el campamento. Caminé durante unas 2 horas hasta que las baterías de la linterna se agotaron, así que armé un mini campamento improvisado en medio del bosque y esperé al amanecer. Luego completé el resto del camino de regreso. Hice un reporte del incidente y hablé con varias personas sobre lo que ocurrió. Cada una tenía una teoría distinta sobre qué hacía ese hombre allá arriba. Lo único que sé con certeza es que esa noche pude haber perdido la vida si no hubiera estado alerta.